A continuación tenemos el placer de presentarle la primera parte del libro titulado Ven Espíritu Santo, escrito por Cari Palmón. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en la tierra, pero es el menos comprendido y del que menos se habla o se predica. Es hora de que los hijos de Dios experimenten su presencia en una manera fresca y nueva. Disponte a conocer acerca de su persona, sus dones y sus propósitos. Ahora, a continuación. Capítulo 1. Ven, Espíritu Santo. Un encuentro inesperado. Nunca olvidaré aquel día. Estábamos a finales del otoño, una temporada donde el frío besa las hojas, los hermosos tonos anaranjados, púrpuras y dorados aparecen en ellas y las dejan pintadas hasta que se caen de los árboles y son arrastradas por la lluvia y el viento. En esos días ya quedaban muy pocas hojas en los árboles. El paisaje comenzaba a mostrar la desolación que trae consigo el invierno. La hierba se torna marrón, los árboles muestran sus extremidades desnudas y se aproximan el frío y la nieve. Mis pensamientos eran similares a este espectáculo que parecía muerto, porque yo también me sentía muerta por dentro, y mis esperanzas para el futuro eran tan desoladoras y tristes como el paisaje. Sin saber que pronto iba a tener un encuentro que cambiaría mi vida y resucitaría lo que estaba marchito en mí. Verás, durante esta época de mi vida, yo había perdido el sueño de tener un hogar donde mi esposo y yo criáramos a nuestros hijos y envejeciéramos juntos. Había experimentado nuevamente la aflicción de la pérdida de una relación y con ella, en ese momento, tenía la responsabilidad de criar sola mi pequeña familia, al igual que me había sucedido cuando era una jovencita. Nací en La Habana, Cuba, hija de un matrimonio muy amoroso. Éramos 2 hermanas, siendo yo la mayor por 7 años. Mi padre era muy buen proveedor y nos enviaron a excelentes colegios. Después de la escuela, teníamos clases de piano, de ballet y recitales. Cuando llegaba el verano, era muy divertido. Íbamos a nadar a la playa y luego disfrutábamos de un picnic familiar. Fue una niñez maravillosa. Mi papá era muy divertido, creativo y artístico. Mi madre, ama de casa, era una chica muy hermosa y feliz. Ambos tenían muchos hermanos y hermanas, así que siempre había una fiesta de cumpleaños o íbamos de visita a juntarnos y a jugar con los muchos primos que teníamos. Normalmente había música en nuestras reuniones de familia. Mi tía era una pianista talentosa y casi siempre cantábamos y bailábamos cuando ella tocaba el piano, hasta que un día todo cambió. Los eventos de ese día en particular comenzaron el desgraciado descenso de mi joven vida, que desde entonces aprendería a experimentar pena y dolor. Era una hermosa tarde soleada, en la que un supuesto buen amigo de mi padre vino buscándolo y tocó la puerta de nuestra casa. No venía solo, lo acompañaban varios hombres, y mi padre lo siguió sin saber que estaban trayendo en sus manos el siniestro regalo de la muerte. Mi padre nunca más volvió a casa. Fue asesinado de forma injusta y brutal a los 37 años de edad. Yo tenía 15 años en ese entonces. Mi madre no pudo hacerle frente a su muerte y comenzó a tomar pastillas para dormir constantemente. Súbitamente me encontré cuidando a mi hermana y a mi madre, pero lo peor fue que aprendí a consolarme de la pérdida de mi padre odiando al hombre que causó su muerte. Yo conocía a ese hombre, sabía su nombre, y me prometí a mí misma que nunca lo perdonaría. Tan joven y tan amargada. Unos meses después de la muerte de mi padre, mi madre decidió abandonar Cuba. Íbamos a los Estados Unidos dejando atrás a toda nuestra familia.
Mamá temía que los asesinos de mi padre también nos hicieran daño. Llegó el día en que nos despedimos de toda la familia que amábamos, de nuestro hogar y de todo lo que había sido nuestras vidas, sin saber lo que nos deparaba el futuro. Acababa de cumplir 16 años. Llegamos a Miami sin un centavo. Un amigo de mi padre nos recogió y nos llevó a un departamento muy pequeño donde nos establecimos. A los pocos días me di cuenta de que mi madre no podía hacerle frente a la vida y proveer para nosotras. Así que yo necesitaba encontrar un empleo si íbamos a sobrevivir. Pude obtener un trabajo de cajera en una ferretería. Por la noche asistí al colegio para terminar mi educación. Fueron días muy largos, pero sin embargo, cuando regresaba tarde en la noche, siempre tenía las fuerzas necesarias para recordar al hombre culpable de la muerte de mi padre y odiarlo. Lloraba por la pérdida de mi papá y odiaba a ese hombre. La vida tomó su rumbo. Pasó cerca de un año y parte de mi familia comenzó a llegar a los Estados Unidos y se establecieron en Oklahoma. Mi madre decidió que nos uniríamos a ellos. Yo no estaba muy contenta con la idea de mudarme a Oklahoma, pero me di cuenta de que ella había tomado una buena decisión. Con la llegada a Oklahoma y con el cariño de su madre y familia, comenzó a dejar las pastillas para dormir y pudo reincorporarse a la sociedad. Al poco tiempo, mi madre consiguió un trabajo y comenzó a aceptar el cambio inevitable en su nueva vida. Según pasó el tiempo, conocí al hombre de mis sueños. Nos enamoramos locamente y nos casamos. Desafortunadamente, no tuvimos un buen matrimonio. Yo era muy ingenua y pensaba que todos los hombres eran como mi padre, pero no fue así. A mi esposo le gustaba la bebida y las mujeres eran su debilidad. Yo estaba convencida de que la paternidad lo cambiaría, pero no ocurrió de esa manera, y finalmente el turbulento matrimonio de 8 años llegó a su fin. Se fue y no miró hacia atrás. Me prometí a mí misma que de la misma manera en que lo había amado, lo iba a odiar. Sabía muy bien cómo odiar, porque tenía años de experiencia odiando al asesino de mi padre. La historia se repitió. Me quedé con todos los niños, y ahora tenía que ser madre y padre de ellos, tal como había sucedido cuando mi padre murió y me convertí en padre y madre de mi hermana. La diferencia era que ahora se trataba de mis hijos. Ya no podría estar con ellos en la casa y criarlos. Tuve que encontrar trabajo para mantenerlos porque su padre se había ido de la ciudad y no nos apoyaba económicamente. Durante el año siguiente trabajé sin cesar. Por las noches llegaba a casa y, después de pasar tiempo con cada uno de ellos, hacía los quehaceres cotidianos. Había pañales que lavar, preparar fórmula para el bebé, cenas que confeccionar, y en el fin de semana estaba esperándome la limpieza de la casa. Parecía que nunca había un momento de descanso. Mi vida no resultó como lo había planeado. Se suponía que yo iba a tener un matrimonio bello y que mis hijos iban a conocer el amor de un padre como yo lo tuve. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió eso? Estaba muy lejos de saber que en esa mañana de noviembre, cuando me encontraba en esas condiciones tristes y desesperantes, iba a conocer a alguien que me cambiaría a mí y a mis circunstancias. Una cita maravillosa. Conocí a una señora que me invitó a una reunión de damas en su iglesia. Realmente no quería ir, pero tenía un motivo oculto. Yo vendía bienes raíces en mi tiempo libre para obtener ingresos adicionales y estaba interesada en vender su casa, así que acordé dejar a mis hijos con mi madre para asistir a esa reunión de damas, sin saber lo que me esperaba, ya que nunca había asistido a una reunión similar. Cuando llegué,
me encontré con un grupo pequeño de mujeres que estaba cantando de manera tal que parecía que se encontraban en una adoración muy profunda. Mientras las mujeres cantaban, oí la voz de Dios por primera vez, diciéndome que yo nunca lo había amado y que no había permitido que fuera el número 1 de mi vida. Mi corazón se llenó de angustia y dolor. Sabía que él tenía razón. Nunca le había dado mi tiempo. Siempre había sido egoísta y solo pensaba en él cada vez que estaba en problemas. Me sentía avergonzada y las lágrimas comenzaron a fluir de mis ojos. Me incliné para buscar un pañuelo en mi bolso y entonces mis ojos se posaron en el regazo de la señora que me había invitado. Tenía una Biblia abierta. De repente, las siguientes palabras saltaron de la Biblia y leí: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Cerré los ojos y en un susurro, con un corazón quebrantado y avergonzado por todo mi egoísmo, le entregué mi vida rota. Lo que sucedió después me sorprendió. Inmediatamente supe que me había perdonado, que era amada y que ahora no había distancia entre él y yo. Me di cuenta de que él me amaba, me anhelaba y estaba esperando ansiosamente que yo lo amara. Un gozo incontrolable vino sobre mí. Me senté allí en silencio, en adoración a ese Dios maravilloso que se me había revelado. Al final del servicio, una de las señoras me preguntó si me gustaría recibir el Espíritu Santo. No tenía idea acerca de lo que ella decía, pero tenía deseos incontrolables de tener más de él. Le pregunté si eso me daría más de su presencia, y la señora asintió con su cabeza. Así que fui al frente para pedirle a Jesucristo que me llenara con su Espíritu Santo, sin saber lo que me esperaba o lo que debía hacer. Después de hacer esa oración, súbitamente, y para mi gran sorpresa, comencé a hablar en un idioma que no había aprendido y no sabía de dónde procedía. El gozo que estaba experimentando aumentó aún más. Me encontraba en un éxtasis donde solo estábamos Dios y yo presentes, cuando las damas muy gentilmente me guiaron afuera de la iglesia porque ya había terminado el servicio. Me quedé en la puerta de entrada en esas condiciones, sin tener idea de lo que me había sucedido, ni de cómo volver a hablar en español o inglés. Decidí subir a mi automóvil, donde continué hablando e incluso cantando en aquel extraño idioma. Al poco tiempo me di cuenta de que había cesado de hablarlo y regresé a la casa donde mi madre estaba cuidando a los niños. Le conté lo que me había sucedido y me dijo que también deseaba esa experiencia. Así que llamé a la señora que me había invitado al grupo de oración para que viniese y nos explicara. Esa noche, mientras toda mi familia estaba reunida en mi casa, ella compartió con nosotros que tuve un encuentro personal con Jesús y que, al aceptarlo, Él me había perdonado todos mis pecados y me había dado vida eterna. Nos explicó que yo también había recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Después le preguntó a mi familia si querían entregar sus vidas a Dios, y todos lo hicieron. La promesa que Dios me dio por la mañana se hizo realidad esa noche. Desde entonces, todos hemos estado amando y sirviendo a nuestro Señor. Inmediatamente, el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo y pude perdonar al asesino de mi padre y también al padre de mis hijos. No solo los perdoné, sino que pude orar por ellos, y al cabo de los años ellos también vinieron a los pies de Cristo. Aquel día me sucedieron 2 cosas extraordinarias. La primera fue que tuve el encuentro sobrenatural más maravilloso con Dios, quien me mostró que a través de Jesús podía venir a Él,
ser perdonada de mis pecados, convertirme en su hija y recibir la vida eterna. La segunda fue la llenura del Espíritu Santo, que ahora se convertiría en mi maestro, mi consejero y amigo más cercano. Muchas personas no saben mucho acerca del Espíritu Santo y están perdiendo su ayuda y guía. Pues bien, yo no quiero que te suceda a ti y que ignores a este gran amigo. Entonces, pasa la página y déjame contarte acerca de él. Capítulo 2. Ven, Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esta es la pregunta que muchos se hacen. Existen muchos conceptos erróneos acerca de su identidad. ¿Es el Espíritu Santo un poder, una virtud o una cualidad de Dios? Su persona está envuelta en un halo de misterio y muchos creen que Él es una paloma, una impresión o algo que les hace estremecer. Pero lo que no saben o no comprenden es que Él es una de las 3 personas de la Trinidad, con las mismas características de Dios Padre y Dios Hijo. La Biblia nos enseña claramente acerca del Espíritu Santo, revelándonos que tiene todos los atributos de Dios, eterno, que no tuvo principio ni tendrá fin, santo, perfecto y libre de toda culpa, omnipresente, que está presente en todas las partes a la vez, omnipotente, que todo lo puede, un atributo que solo posee la divinidad, soberano, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, y omnisciente, que sabe lo que piensan y hacen las personas en todo momento. Por lo tanto, el Espíritu Santo es tan Dios como Dios el Padre y Dios el Hijo. Para ilustrar este concepto, te voy a relatar algo que escuché hace mucho tiempo atrás y que creo que te ayudará a comprender las 3 personas de la Trinidad. Piensa en el agua. Es un producto líquido y lo compararemos con Dios el Padre. Si tú congelas el agua, entonces se convertirá en hielo, que se puede ver y tocar, y la igualamos a la manifestación de Jesús. Ahora, si hierves el agua, pronto observarás que cambia a vapor, y por lo tanto, en esta forma podemos compararla con el Espíritu Santo. Todos estos distintos aspectos son uno, el líquido, el hielo y el vapor, pero en distintas manifestaciones. Y podemos concluir que no se demuestra ninguna inferioridad o división entre las distintas manifestaciones. Todas son agua en distinta forma. ¿Cómo se relaciona el Espíritu Santo con el creyente? Jesús nos habló extensamente acerca del Espíritu Santo y su participación en nuestras vidas. Nos explicó claramente que es una persona con una mente, emociones y voluntad y que puede ser afligido. ¿Cómo lo describe la Biblia? Leamos exactamente lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, versos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y Juan 16, versos 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío
y os lo hará saber. Y como si estas funciones no fueran suficientes, el Espíritu Santo también nos renueva, genera fruto espiritual en nuestras vidas, nos unge, distribuye dones espirituales, demuestra el poder de Dios, intercede y permanece con nosotros. Él es la presencia sobrenatural de Dios para cada creyente, y su obra en nosotros es completa. La Biblia nos enseña utilizando palabras, pero también utiliza simbolismos, y muchos de ellos tienen que ver con el Espíritu Santo. Estos simbolismos nos ayudan a comprender la naturaleza y la obra del Espíritu Santo cuando vemos la demostración de su presencia mostrada en distintas formas, que llamaremos símbolos. Existen muchísimos ejemplos en la Biblia, pero nombraré solamente unos cuantos. Jesucristo utilizó estos simbolismos para enseñarnos la obra del Espíritu Santo en los creyentes. El simbolismo del agua. El agua es esencial para la vida del ser humano y del planeta. El cuerpo humano no puede vivir sin agua. El agua ayuda en el proceso de los alimentos y regula nuestra temperatura a través del sudor. La sangre tiene un contenido de agua de un 90% y conduce toda la nutrición a nuestras células. También podemos mencionar que tiene propiedades lubricantes para nuestras articulaciones y músculos. El Espíritu Santo hace en lo espiritual lo que el agua hace en lo material. Nos purifica, refresca, nutre y apaga la sed. Nosotros, los creyentes, debemos estar llenos del agua del Espíritu Santo. De la misma manera en que el agua es útil para limpiar todo lo que se encuentra sucio o manchado, el Espíritu Santo, en su obra de regeneración, nos limpia de los hábitos pecaminosos y renueva al creyente. Podemos leer en Juan capítulo 7, versos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El simbolismo del fuego. El fuego simboliza la energía. El fuego nos provee de luz y nos provee de calor en el frío, pero también destruye. El fuego simboliza la energía transformadora y purificadora del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo nos alumbra y nos ayuda a destruir el pecado. No debemos permitir de ninguna manera que este fuego se apague. Así nos enseña Mateo, capítulo 3, verso 11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El simbolismo del viento. El viento no se puede ver. Nosotros no sabemos de dónde viene el viento ni a dónde va, pero podemos ver el resultado que causa el viento. Del mismo modo, no podemos ver el Espíritu, pero podemos ver lo que hace el Espíritu en la vida de un creyente. El Espíritu Santo es comparado con el viento o el aire. Así como el viento y el aire lo invaden todo, así es el Espíritu Santo. No existe lugar en la tierra que no esté presente, aunque nadie lo haya visto. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 2, dice así: Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El simbolismo de la paloma.
Dios había prometido darle una señal a Juan para que supiera quién era el Mesías. Cuando Jesús salió del agua, Juan vio los cielos abiertos. Él vio el Espíritu de Dios, similar a una paloma descendiendo sobre la cabeza de Jesús. Las palomas son tiernas y significan paz y pureza. Esto nos enseña Juan, capítulo 1, verso 32. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. El simbolismo del aceite. Las lámparas, en la época de Jesús, no daban luz sin aceite. De la misma manera, un cristiano no puede traer la luz del mensaje de Dios al mundo sin el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo ilumina la Biblia para que sea una lámpara a nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino. El aceite tiene muchos simbolismos en la Biblia. Era usado para preparar un ungüento para perfumar el cuerpo, el cual también se utilizaba para consagrar a reyes y profetas. Se empleaba como medicina para fortalecer los miembros y para suavizar las llagas, además de ser usado como fuente de luz para las lámparas. En el Nuevo Testamento se usaba para ungir a los enfermos. Así está escrito en Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El simbolismo de la nube. Cuando Jesús ascendió al cielo, fue tomado en una nube, y en el último día regresará en una nube con gran poder y gloria. El Espíritu Santo es la presencia misteriosa y permanente de Dios. Y las nubes aparecen con frecuencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para simbolizar la presencia de Dios. Leamos Hechos, capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora sabemos que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo es que nos relacionamos con Él? Podemos observar, mientras leemos el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo no se encontraba en todo hombre, solamente caía sobre los profetas cuando tenían que profetizar, pero no habitaba en ellos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús les indicó a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, versos 4, 5. ¿Cuál era la promesa a la que Jesús se estaba refiriendo? ¿Qué era lo que Jesús les estaba indicando? Para explicar esto, tenemos que comenzar por el principio. Capítulo 3. Se abre el telón. La historia comienza en el libro de Génesis, donde leemos sobre la creación del hombre y cómo Dios lo puso en el huerto del Edén, un lugar idílico, donde el hombre y Dios tenían comunión el uno con el otro. Cuando Dios crea al hombre, se observa que en esa creación están envueltas las tres personas de la Trinidad, porque en las Escrituras se dice: hagamos el hombre a nuestra imagen, según Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. No fue hasta que Dios sopló en el hombre el aliento de vida que Adán se convirtió en un ser viviente. Al suceder esto, el aliento de Dios impactó la vida de Adán en las tres áreas distintas del ser creado. La primera fue en su espíritu invisible, el cual, siendo hecho a la imagen de Dios, es eterno. La segunda tomó lugar en el alma del hombre, es decir,
donde se alberga la conciencia humana con su mente, voluntad y emociones. La tercera fue en su cuerpo físico, el cual se convirtió en una vasija viva que alberga el espíritu y el alma. Con su alma y con su cuerpo, el hombre se relacionaba con su entorno terrenal, mientras que con su espíritu se relacionaba con el Espíritu de Dios que moraba dentro del espíritu del hombre y que le daba la capacidad de comunicarse directamente con Dios. Lo mismo ocurrió en la creación de Eva, la primera mujer. Autoridad delegada. En Génesis, capítulo 1, verso 28, Dios bendijo a Adán y a Eva y les dio dos instrucciones. Primeramente, les dijo que sojuzgaran la tierra y, en segundo lugar, que señorearan sobre ella. En realidad, lo que estaba haciendo era delegando su autoridad a la humanidad. Examinemos estas palabras cuidadosamente. ¿Qué significa sojuzgar? Someter, conquistar, dominar, tener poder sobre algo o alguien. La palabra señorear significa mandar y disponer de las cosas como si se fuera dueño de ellas. Hoy nos podemos relacionar con estas palabras cuando alguien es un administrador de una compañía, el cual tiene la autoridad delegada por el dueño para hacer todas las decisiones y mandar sobre ella, pero no es el propietario. Cuando Dios dijo, sojuzgadla y señoread, estaba diciéndoles, les permito regir sobre la tierra e influenciar la tierra en mi nombre. El Salmo 115, verso 16, nos instruye esta gran verdad diciendo, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La tarea de Adán, de Eva y de sus descendientes era la de transformar esta tierra en una extensión del reino invisible, para lo cual contarían con la colaboración del Espíritu Santo, con su propia presencia personal viviendo dentro del espíritu humano para llevar a cabo la tarea. Fue la presencia del Espíritu Santo dentro de los seres humanos lo que les dio la autoridad y capacidad de tener dominio sobre su ambiente. Entra el enemigo en escena. No sabemos el tiempo que transcurrió cuando en este bello lugar entra disfrazado el enemigo de Dios, Satanás, el cual había sido desterrado de la presencia de Dios junto con sus seguidores, los ángeles caídos, con la intención de separar a Adán y a Eva de Dios, tal como él había logrado hacer con parte de los ángeles de Dios. Su nombre original había sido Lucifer, un bello y poderoso ángel. La Biblia lo describe como el ángel más hermoso entre todos, antes de su caída, y muchos opinan que era el director de las alabanzas a Dios. Su posición fue la más encumbrada de todos los seres angelicales que Dios creó. Léelo en Ezequiel, capítulo 28, versos 12 al 19. Sin embargo, esto no fue suficiente para él, porque deseó y trató de usurpar el lugar de Dios. Después de fallar en su intento y de haber sido desterrado de la presencia de Dios, se empeñó en vengarse de él. Todavía anhelaba el poder de gobernar. La soberbia fue lo que lo caracterizó todo el proceso de su rebeldía. Satanás y los suyos pretendían ser semejantes a Dios. Su plan diabólico era destruir la relación entre Dios y sus hijos, infiltrándose con astucia y engaño, y para llevarlo a cabo, lo primero que hizo fue tentar a Eva, haciendo que cuestionara la integridad de Dios. Así, la sedujo para que ignorase la autoridad de Dios, incitándola a cometer un acto de insurrección similar a la revuelta que él había instigado en el cielo cuando condujo la rebelión contra Dios. El huerto entero estaba a disposición de Adán y Eva. No solo había bellos árboles, sino que también estaban el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dios les había advertido
que no comieran de este último árbol, indicándoles en Génesis capítulo 2 que si comían de él, morirían. Su propósito era darles a Adán y a Eva una oportunidad de elegir entre obedecerlo o desobedecerlo. Adán y Eva eran libres de hacer lo que quisieran, excepto comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Dios no les hubiera dado la oportunidad de elegir, ellos hubieran sido básicamente unos robots, simplemente haciendo aquello para lo que habían sido programados. Pero Dios creó a Adán y a Eva con libre albedrío, o sea, capaces de elegir entre el bien y el mal. Era absolutamente necesario que Adán y Eva tuvieran la libertad de elegir. La estrategia diabólica. Cuando Satanás se presentó en el huerto, escogió muy bien sus palabras. Utilizando una serpiente, procedió a tergiversar las palabras de Dios y le dijo a Eva que si ella comía del fruto, sería como Dios. Eva no tuvo reparos en creerlo. Satanás no solo contradijo a Dios, sino que también insinuó que Dios le estaba negando algo bueno, y la hizo dudar de la integridad de Dios. Satanás le dijo que al comer ese fruto, ella y Adán serían como dioses, haciéndole ver que ese fruto era deseable para ganar sabiduría. Esta es la forma en que siempre opera Satanás, y nunca ha cambiado en su forma de conducirse. Su herramienta más poderosa es el engaño, y hacernos creer que lo que Dios dice no es cierto. Sus tácticas diabólicas son plantar dudas sobre la veracidad de su palabra y crear desconfianza hacia Dios en nuestras vidas. Eva comió del fruto prohibido y después le ofreció a Adán. Ahora, él tenía que tomar una decisión. Él sabía bien que Dios había dicho que el resultado de comer el fruto sería la muerte y no el poder. Adán no fue engañado por lo que la serpiente le dijo a Eva. Él sabía que eso no era la verdad. Sin embargo, tomó el fruto y comió. Adán había pecado. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Su pecado fue la desobediencia. Desobedeció la orden específica de Dios. Prefirió hacer su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Al hacer esto, Adán se rebeló contra su Creador y siguió los pasos de Satanás, el primer rebelde. Después de comer del fruto prohibido, se abrieron los ojos de ambos y se dieron cuenta de que se encontraban desnudos. Adán y Eva fueron en contra de las instrucciones explícitas de Dios, que habían sido instituidas para su protección. Creyeron la mentira y con ello dieron lugar a la corrupción de su propia naturaleza. Al suceder esto, un terrible desenlace tuvo lugar, tal como nos explica en Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así, al obedecer a Satanás, se convirtieron en sus esclavos. El plan diabólico para engañar a Eva había tenido éxito. Ella realmente le creyó a Satanás. Toda acción trae su consecuencia, ya sea buena o mala, y el resultado de la terrible acción de Adán y Eva iba a traer terribles ramificaciones para toda la humanidad. Tal vez te estés preguntando qué tiene que ver todo esto con el Espíritu Santo. Ya te daré la respuesta en el próximo capítulo.